Pues estamos en línea. José Luis, antes que nada, pues muchísimas gracias por hacerte el tiempo para encontrarnos. Una de las cosas que quiero comentar es de que yo me siento muy feliz de contar con tu participación, sobre todo porque eres una persona a la que conozco desde hace bastante tiempo, que compartimos ahí charlas en los pasillos y en los encuentros. Es una persona a la que admiro y reconozco mucho el trabajo que ha venido realizando. Entonces, para mí, tanto como para el colectivo, es un enorme gusto que puedas acompañarnos en este ciclo de entrevistas. El colectivo, pues desde su formación, ha intentado incidir directamente en la creación de nuevas investigaciones. Creamos un ciclo de conferencias que se va a desarrollar en el segundo semestre del año, donde invitamos a personas que tengan nuevas investigaciones a presentarlas. No necesariamente tienen que ser acabadas, no necesariamente tienen que ser totalmente historiadores, ni de licenciatura, ni de maestría, ni de doctorado. Los abrimos a la posibilidad de que se puedan presentar diferentes temas, pero pues ese proyecto ha funcionado ya por 5 años y este año arrancamos con este ciclo de entrevistas. Como te comentaba hace ratito, pues este ciclo de entrevistas está enfocado a crear las plataformas para estos nuevos investigadores, para aquellos que están haciendo cosas nuevas, que afortunadamente con Ulises pues, ubicamos a la mayoría de los que están innovando la historia en Chiapas y estamos felices de poder establecer este circuito, este ciclo, para que podamos platicar. Entonces, sin más y agradeciéndole a las personas que nos están viendo, pues la primera pregunta, José Luis, ¿quién eres? ¿Quién es José Luis Ramírez Nares? Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contento con lo que ha hecho el colectivo a lo largo de estos años. Recuerdo que yo participé justamente en el primer ciclo de conferencias que se realizó en Nabolón y me alegra mucho que desde ese momento se siga fortaleciendo el proyecto, porque pues he visto lo que han hecho y cómo han crecido como grupo de investigación, como comunidad para el gremio historiador en Chiapas. Y bueno, eso, primero que nada, muchas gracias por considerarme. Y bueno, pues yo soy originario del municipio de Pichucalco, Chiapas. Lo aclaro porque muchas veces creen que Pichucalco es de Tabasco. Eh, no, soy originario de Pichucalco, estoy egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, como historiador. También, recientemente también magíster por la Universidad de Sevilla en estudios americanos. Y bueno, en este año también vamos a iniciar el doctorado en historia en el Colegio de Michoacán. Entonces, mi formación es en la línea en historia completamente. Y pues bueno, a partir de mi formación profesional he podido incursionar en otros rubros. Entonces también por ahí creo que como, como las herramientas de las que me dotó la facultad y la formación me ha dado como la oportunidad de jugar con diferentes campos de conocimiento, y creo que eso ha enriquecido tanto mi investigación como pues las diferentes iniciativas y proyectos en los que he participado. Dice Internet así rápidamente, historiador, agricultor, cacaucultor, chocolatero tradicional y promotor cultural independiente. Y eso nos parece amplio y nos parece satisfactorio porque los historiadores chiapanecos no son solamente historiadores, Exacto. son multioficios. Cuéntanos un poco de esto.
¿Cómo es que pues, se Exacto. dicen tantas cosas? Pues creo que no es no es algo nuevo lo que diré de que hoy en día, pues, dedicarse plenamente a una carrera en ciencias sociales sea la cosa más fácil, ¿no? Y creo que algo que aprendí o que tuve que descubrir en el camino fue que tenía que buscar crear las oportunidades en las cuales yo tuviera que eh, poner en práctica como todo lo que había yo aprendido y todo esa experiencia que había adquirido durante los años de licenciatura. Y pues justamente al final, en el último año de la licenciatura, cuando me reencontré con el tema del cacao, eh, vi una oportunidad pues, que no dejé pasar, ¿no? Mi familia, tanto del lado paterno como materno, durante generaciones han han sido productores cacaoteros, se han dedicado al campo y vi que había como un vacío historiográfico eh, sobre el cacao en Chiapas, que lo poco que se había hecho era quizás un poco más contemporáneo, pero que esta historia tenía raíces mucho más profundas. Y al ser un tema tan familiar, o sea, que estaba metido, pues no solamente eh, en una cuestión de familiar, sino que yo siempre he dicho que el cacao, el cultivo del cacao, para mí representa también, pues, una identidad local, representa la historia de mi región de origen, representa una historia familiar, toda una serie de elementos bioculturales que están desafortunadamente hoy como en peligro, un tanto en peligro de caer en el olvido. Entonces, mi labor y mi investigación me llevó a conocer a muchas personas que estaban ya desde años este, metidas en este rollo del cacao, con las que fui aprendiendo ya no solamente pues desde el lado histórico, sino ya una cuestión mucho más eh, tangible, ¿no? O sea, si bien yo nunca, de pequeño, me dediqué como tal a la participación en el campo, sí fue para mí como a través de la investigación como un llamado, ¿no? A retomar esa parte de mí, ¿no? Hubo como ciertos reencuentros con mis familiares, con mi papá, que, en los que pude mm, como reconocer esa herencia que estaba ahí, pero que yo no le había tomado importancia hasta ese momento. Entonces, cuando veo es una oportunidad de poder ejercer eh, y de poder poner en práctica todo lo que estaba descubriendo con la investigación y ver que había una revaloración del cacao como producto eh, en el mercado y en el y, y pues estaba en ese momento previo a la pandemia, que es cuando yo empiezo a investigar sobre el cacao, hubo como una revaloración del grano a nivel mundial, ¿no? Se Ujú. convirtió, empezó a llamar, el cacao pasó a ser un superfood, como lo llaman en el mercado mundial, ¿no? Junto con otros granos y otras especias y otros productos agrícolas y eso
lo que yo veía era que se estaban creando como muchos mitos alrededor del cacao, alrededor del consumo, alrededor de la producción. Entonces, yo quería ir como detrás de eso, no solamente ver, aunque si bien mi investigación se centró justamente en el comercio, pues abordé como temas, empecé a incursionar en temas ambientales, económicos, fiscales, territoriales, bueno, o sea, como un panorama un poquito más complejo de lo que era la producción. Y eso me llevó también a pensar en crear una marca familiar con el acompañamiento de mis padres y de mis hermanos para aprovechar pues este boom, ¿no? Del cacao y poder ofrecer tanto tanto a mi investigación, pero también como a los clientes de esta marca, de este proyecto que nombré el Motelar, este, tuvieran como una experiencia inmersiva, una experiencia completa en el que se pudiera, en el que el cliente supiera de dónde provenía el grano que estaba consumiendo. No como un fetiche de marketing como hoy en día hay en gran parte de todos estos productos artesanales, No orgánicos, hables así del sino, café. no, sino desde, pues hay mucha gente realmente que hoy busca la trazabilidad, Sí, tener un consumo responsable, que sea de un consumo y una producción sostenible, sustentable, y creo que es una enorme responsabilidad que los consumidores debemos de tener, ¿no? Sobre el justo origen de lo que comemos, ¿no? Y eso era un poco como la todo, búsqueda. exacto, la investigación me llevó a construir todo este background de, de información sobre el cacao desde aspectos religiosos, sociales, gastronómicos, y por eso es que me volqué, ¿no? A la producción y me convertí en cacaotero, en chocolatero, y bueno, en todas estas otras facetas de mi vida, ¿no? Justo algo que mencionas y que es importante en esta parte, ¿no? Del trabajo de historiador y el trabajo que has hecho es el reconocer. Entonces, hablas de reconocer y reconocer desde nuestros contextos, nuestros territorios, nuestras actividades diarias, nos permite entender de otras formas los elementos. Como chiapanecos, pues el cacao, al menos en la zona donde estás, pues, no es la misma forma en la que yo observo el cacao cuando lo consumo en menor medida, ni siquiera mi labor económica en mi región tenía que ver con eso, ¿no? O sea, esta parte de reconocer también se permea de acuerdo a las regiones y pues esto que mencionas también de no se construye una historia para la trazabilidad del producto, para el reconocimiento del producto, la revalorización y demás, creo que es profunda porque has cambiado el gancho de la marca para tratar de construir una historia del producto, de la región, del territorio. Y bueno, en esta parte de reconocer, tú, ¿de dónde vienen tus influencias? ¿Quién te motiva a ser historiador? ¿Hay algún familiar? ¿Los mismos trabajadores? ¿Tú en qué momento decidiste, voy a dedicarme a hacer historia? Y después saltaste al cacao. Eh, bueno, creo que no recuerdo exactamente cuándo dije como estudiar historia. Lo que sí tenía yo en mente cuando era pequeño, a mí me encantaba leer, ¿no? Entonces, este, creo que quizás si tengo que nombrar un autor una influencia como directa, tal vez podría mencionar que es una referencia clásica de la literatura clásica mundial, ¿no? Era muy aficionado a los libros de Julio Verne. Y creo que desde pequeño mi imaginación sobre todas estas
estos sitios, todos estos inventos, todas estas historias, todos estos otros espacios, y luego entender que este hombre realmente nunca visitó todos estos lugares de los que escribió, sino que más bien eh, era una rata de biblioteca, y todo lo que escribió lo desarrolló a partir de leer, ¿no? Creo que por ahí a mí me entró esa curiosidad. Como adolescente no tenía bien claro qué era la historia como profesión, pero sí ya tenía yo una noción de que a mí me gustaba la historia. Luego tuve una eh, excelente maestra en la secundaria, no recuerdo su nombre, pero su apellido, pero se llamaba Isabel, la maestra Isabel. Ella, eh, no sé si era historiadora, no recuerdo exactamente porque la verdad le perdí la... Pero creo que ya venía ya era una forma de enseñar la historia fuera de solo la repetición de datos, de nombres, de lugares, de fechas, y ya había como una explicación de los porqués los diferentes temas que ella nos decía, ¿no? Entonces, yo en ese momento estaba como, la única certeza, o mi curiosidad era por querer estudiar algo relacionado como arqueología o antropología, historia, incluso filosofía, por ahí. No tenía bien claro, ¿no? Aunque estando en la preparatoria, mm, por, por influencia de personas externas, no fue mi primera opción, ¿no? Entonces empecé a estudiar una ingeniería, y estando justamente en la ingeniería estuve un año estudiando ingeniería petrolera, algo totalmente ajeno. Ajeno. Este, pues, pero estando ahí, me acuerdo que tenía yo una revista de estas revistas que salían sobre universidades, ¿no? Como los rankings de universidades, como de carreras y eso. Y porque yo ya estaba dudando, ¿no? De mantenerme ahí. Y justamente vi como que me apareció de repente historia. Y, y curiosamente, no recuerdo la empresa de la revista, pero curiosamente tenían a la facultad, o bueno, por lo menos a la UNACH. A los match. Y yo dije, ay, mira, historia, o sea, ¿qué onda? Ya luego vi que era en San Cristóbal de las Casas, y pues yo había visitado San Cristóbal, a pesar de que nos queda muy lejos de Pichucalco, pero ya había visitado San Cristóbal. Y yo dije, o sea, como que en ese momento conecté historia, San Cristóbal, o debe ser como el lugar ideal para estudiar eso, ¿no? Entonces empecé a leer el mapa de curricular, el plan de estudios, y fue que decidí salirme de de la ingeniería, y, y a intentarlo. Fue difícil porque eh, hasta el momento la gente me sigue preguntando qué hace un historiador, y entonces poder convencer en ese momento, por ejemplo, a mis padres de que yo quería estudiar historia, era como que, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? Creo que aquí surge una de las grandes problemáticas del historiador hoy en día, no solamente del historiador chapaneco, sino del historiador en general, sobre por qué la gente no sabe qué hacemos los historiadores. O sea, ¿en quién recae esa responsabilidad? ¿En nosotros, en el sistema educativo, en las autoridades, quizás en todo, un poco en todo? Ujú. Pero justamente creo que eh, a estas alturas
yo tengo mi respuesta muy subjetiva del por qué la gente no sabe qué hace un historiador y, y creo que tiene que ver justamente el poder de que nuestras investigaciones aterricen en nuestra realidad presente, ¿no? En cómo inciden. A ver, no, tampoco quiero caer como en esta posición materialista de la ciencia, ¿no? Capitalista de la ciencia, de que las ciencias tienen que servir para algo y tienen que generar un producto. No. Ujú, Al final de cuentas, a ver, yo siempre me remito a la clásica lectura de historia para qué, ¿no? De la función social, la función ujú, intelectual, la función incluso espiritual, ética, y todo de lo que, pues sí, de la experiencia de estudiar historia como ciencia, como acumulación y generación de conocimiento está genial, o sea, y qué padre que se pueda seguir haciendo a duras penas, pero que se pueda seguir haciendo en México, pero también creo, y particularmente en espacios como Chiapas y en sus múltiples regiones, creo que es muy importante que las investigaciones tengan una incidencia. Y porque bueno, yo me he topado, por ejemplo, con gente que pues dice, o sea, a mí qué me importa lo que hicieron dos julanos hace 300 años, ¿no? O sea, ¿cómo cómo vinculas, cómo haces que alguien no especializado, no interesado, no tengo interés. eh, esa- eh, se vincule y se apropie de esa historia? Entonces, Ujú, un poco desarrollar la investigación con el cacao fue poder generar esos vínculos con la población, en este caso la población de mi región. Tuve, He tenido muchas oportunidades en las que he platicado eh, con agricultores, con campesinos, con ganaderos, con gente en general de la región y que cuando empezamos a mencionar las haciendas, los diferentes procesos por los que pasa el cacao, eh, y ellos solitos empiezan, ay, es que yo me acuerdo de que mi abuelito me decía, yo me acuerdo de esto y me acuerdo que había una chocolatera en tal colonia, y o sea, es una memoria es una memoria no tan colectiva. alejada. Exacto, es algo que pareciera que en la superficie está olvidado, pero solo necesitas como encender una Reactivar. chispa, exacto, reactivarlo y empieza autogenerarse, o contarse esa historia. Entonces, eh, si bien yo he hecho más historia colonial, que pues, en el tiempo y en la memoria colectiva podría estar mucho más atrás, aún así he podido, por lo menos hasta ahora, conectar a la gente Sí, con ese relato, ¿no? pues justo esta parte es como la valiosa. Los historiadores y los investigadores chiapanecos ya nos están quedando solamente en el papel. Pues ahí está el mismo Ulises con su encuentro ahí con los azucareros, con las personas que se dedican al trabajo de la caña, el colectivo, Wendy en Chiapa de Corzos con su grupo para la memoria, tú con el grupo que tienes, y de esas formas se van generando esos vínculos. O sea, con el tiempo se inicia a explorar más hacia el pasado, y pues es realmente satisfactorio cuando ese objetivo social, esa función social de la historia, pues se puede palpar, pues, se puede sentir cercano, e inicia a completar los elementos que no pasan, porque efectivamente producir un texto obedece a las necesidades de la academia, pero cuando se atienden a las necesidades de los habitantes. Y creo que con el cacao pasa algo muy particular, ¿no? Es una historia, sí es una historia larga,
Es una historia vieja en cuanto a temporalidad, pero también es cercana. Es algo que está sucediendo, que está de forma constante, en la que no participa solamente una persona, una pequeña parte de la población, sino que son grandes grupos eh, y construyen también una cuestión de identidad, de memoria, de pertenencia, de economía estatal y demás elementos. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este tema del comercio del cacao en el partido de Ixtacomitán? ¿Cuál fue tu proceso y cuáles han sido los aportes de ese trabajo? Claro. Eh, para empezar, fíjate que cuando yo tuve que elegir el tema de investigación, no empecé justo con el cacao. Eso fue algo curioso que pues yo tenía en mente, ¿no? Como que cuando estuve en la facultad, yo, todas las lecturas que nos daban, y no me vas a dejar mentir, pues estaban como muy enfocadas, ¿no? En historia Chiapa de Corzo, Tuxtla, Soconusco, Comitán, San Cristóbal, Ciudad Real, San Cristóbal de las Casas. O sea, estaba como todo muy focalizado, ¿no? En estos espacios. Y, y cuando yo preguntaba en clases o cuando yo buscaba en la biblioteca y en los repositorios, yo no veía nada sobre el norte de Chiapas. O sea, te puedo decir que te puedo hasta nombrar exactamente cuántos artículos hay de historia, sobre historia de la región. Bueno, en ese momento, ahorita seguramente están saliendo más. Este, pero yo me topé con que no, para mí no había nada, ¿no? O sea, era como todo era muy parco, ¿no? Una información muy parca. Y Y yo dije, ah, pues no, en, en- en mi ignorancia, dije como, pues no quiero hacer nada de eso de mi región porque no hay nada, ¿no? O sea, yo decía, pues seguramente es porque no hay información, seguramente es porque no hay fuentes. Y y en una visita al archivo diocesano, ahí en San Cristóbal, me encontré con documentación acerca de la producción de añil. Y yo inicié mi protocolo, mi primer protocolo de investigación sobre la producción añilera. Se mencionaba Ocosocuautla, esta región entre Coita y Jiquipila, hacia esa zona, ¿no? Y, y me acuerdo que estaba yo en el seminario con el maestro Esponda, Juan González Esponda. Él me recomendó un libro un libro que no he soltado hasta el momento porque sí, es un clásico y sigue siendo un referente para la historia económica de Centroamérica, que es historia socioeconómica de América Central, de Murdo McLough. Eh, lo que me sorprendió es que sí había información sobre el añil, pero de los de todos los capítulos del libro, 4 eran exclusivamente sobre el cacao. O sea, él hablaba sobre las resinas, sobre los esclavos, sobre el comercio, sobre el añil, sobre la grana, sobre muchos temas, pero al cacao le dedicó 4 capítulos. Y yo, o sea, eh, me pareció muy curioso, y más curioso que cuando lo terminé de leer el libro, jamás se mencionó el cacao del norte de Chiapas, ¿no? Entonces ahí me brincó como, digo, bueno, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, porque que de verdad no habrá fuentes, de verdad no, ¿No habrá nada? no habrá nada, porque eh, yo sí había visto algunas cosas en el diocesano, pero muy pocas. Realmente en el diocesano sobre esta región hay muy poca información. Ya la información empieza a ser como más abundante hacia finales del siglo XVIII y obviamente para el siglo XIX. Entonces, yo dije, bueno, veamos qué se puede hacer, ¿no? Y,
En ese año tuve hice la movilidad, la movilidad de España, estuve en la Universidad de Granada. Ahí tuve la oportunidad, me ayudaron los que estaban dentro del Departamento de Historia de Latinoamérica, y ellos fueron mis primeros tutores en cuanto a poder buscar en el Archivo General de Indias, ¿no? Ya ves que aquí sabemos, en la facultad nos decían del Archivo de Indias, el Archivo de Indias, pero pues realmente nunca, por la barrera espacial, no era imposible, no como acudir. Pues gracias a la UNACH tuve la oportunidad de viajar y estar allá e ir. Y entonces empecé a encontrar eh, información un tanto dispersa, pero pues que sí hablaba acerca sí arrojaba ciertas luces, ¿no? Sobre el cacao en la región. De regreso a Chiapas, eh, también tuve la oportunidad a través de la maestra Elizabeth Polito de vincularme a Cinsur, donde afortunadamente salió a mi rescate la doctora Amanda Torres Reyermuth, que la verdad es que eh, o sea, fue un faro de luz en mi investigación y en general en muchas cosas, Amanda, porque me ayudó y me brindó como muchísimas herramientas para poder realizar esta investigación. Ya había hecho mi protocolo y justamente una de las hipótesis o ideas que vertí ahí es que al ser una región tan alejada eh, del centro del estado y cuyo devenir histórico había estado volcado hacia otras regiones, más hacia Tabasco, más hacia otros espacios, pues el hecho de que no haya muchas fuentes y todo eso, pues es consecuencia de ese alejamiento, ¿no? Y eh, de ese quizás, en ese momento creía que había como una total separación entre lo que era la provincia Soque más hacia el norte y el resto del estado. Con el tiempo y gracias a la UNAM me dieron una estancia de investigación en el Archivo General de Centroamérica, donde, bueno, ya ahí, después de estar diciendo a cada rato que no tenía fuentes, me topé con que había, pues, un montón de fuentes. El problema justamente es era tanto que no sabía ni cómo lidiar con ello, ¿no? Me encontré con todos los legajos sobre registros alcabalatorios, este, que estaban pues básicamente inéditos. Y esta información fiscal que contenía todas las transacciones comerciales de la región, y bueno, no solamente del norte de Chiapas, ojo ahí para otros estudiantes o alguien quien quiera quien no tenga tema de investigación. Hay mucha documentación del siglo XVIII y el siglo XIX en materia fiscal de cada una de las regiones, ¿no? Y, y ahora, digo, mi problema fue más bien, ¿ahora qué hago con todo esto? Empecé a rellenar una base de datos que me llevó casi un año rellenarla y ya o sea, en el último registro, pues de estar leyendo tantos registros, tantas transacciones comerciales a lo largo de 20 años, la información como que cayó en mí, al ver ya todo el panorama, dije, bueno, Llegó sola. sí, exacto, o sea, estaba preocupado por eso, porque decía, ¿cómo voy a llenar todos estos capítulos? Pero al final,
pues salió una tesis enorme y creo que eh, bien pensada, bien estructurada, que pues al final también yo en el momento no lo creía ni me lo esperaba, pero que pues Amanda me propuso que yo entregara la tesis para concurso y fue cuando me dieron el premio Atanasio G. Sarabia, que es, que es en Historia Regional Mexicana. Y ahí entendí que lo que había hecho, o sea, realmente había tenido un impacto tanto en académico como en lo que yo ya estaba haciendo en el plano, pues, local, regional, ¿no? Entonces, creo que eh, a mí lo que me funcionó, y es un poco lo que estábamos hablando detrás de cámara, que que lo importante para hacer historia en Chiapas, que pues muchos nos hemos quejado de que no hay fuentes, de que se quemaron, de que se están, o sea, a ver, todo eso toda esa realidad existe, ¿no? Y tú más que nadie lo debes de saber sobre la precariedad de los archivos y el estado de conservación de los archivos en Chiapas, pero, y no obstante, hay mucha información que todavía no ha sido trabajada. Ujú. Entonces, creo que hay muchos campos, temas, periodos que lo que necesitan son historiadores. Sí, pues justo que qué bueno que hay nuevos historiadores o algunos historiadores que están revisando documentos que no habían sido revisados. Eso que mencionas es importante, o sea, realmente los archivos tienen una cantidad de documentos de todo tipo. Ahí hay un compañero en Tuxtla ahorita haciendo el doctorado que estaba trabajando un diario de un estudiante de la enseñanza. eh, Se han hecho nuevas investigaciones y eso está padre para ir encontrando, ¿no? ¿Qué más hay en nuestra memoria? Del tiempo que hiciste esta investigación, que han sido 6, 7 años, a la fecha, cómo se ha transformado tu visión respecto a tu tema, enfoques, lo nuevo que has aprendido y si ha cambiado tu percepción sobre el tema? Sí, por supuesto, porque como decía al inicio, el cacao, la investigación sobre el cacao me llevó hacia sobre otros derroteros, ¿no? O sea, empecé a incursionar en la agroecología, en los estudios ambientales, me volví activista en cierta forma ambiental en mi región, me empecé a vincular con otros campos de conocimiento. eh, for- el- en su momento tuvimos un pequeño grupo eh, académico, pues éramos en general amigos de la región que habían biólogos, agrónomos, ingenieros, arquitectos, de todo un poco que estábamos como interesados en todo, en la historia, en la economía de la región, en muchos proyectos, ¿no? Gracias a eso, pues fundé junto con amigos el colectivo Jomenás, que estuvo, desafortunadamente ahorita pues ya no está, ya no está, ya no estamos conformados, o sea, ya terminó en su momento, pero sí dio, o sea, sí dio, el nacimiento de ese grupo dio pauta a muchos otros proyectos que ya surgieron, ya sin la etiqueta de Jomenás, pero que surgieron con comunidades en la región, ¿no? Se hicieron actividades culturales, artísticas, académicas, tuvimos 2 ciclos de conferencias sobre historia de la región, un foro multidisciplinario, este, tuvimos como las últimas actividades en las que estuvimos involucrados
fue en la conservación y la concientización de la reforestación y la conservación de una reserva natural en la región. Entonces, creo que eh, sí hubo un cambio total de, bueno, del enfoque, ¿no? El enfoque ya no solamente un enfoque, eh, pues, hermenéutico, histórico, ¿no? O sea, de solamente algo como académico, sino también ver a mí lo que la mejor enseñanza o, o lo que me quedó más claro de todo esto fue entender el territorio. O sea, el territorio como una entidad en la que ocurren y que, bueno, que está atravesada por dinámicas sociales, naturales, económicas, políticas, y que esa conjunción no debe ser vista eh, desde un rubro particular, sino desde su complejidad, porque no podemos, bueno, desde el colectivo, nosotros no solamente estábamos como proponiendo actividades culturales o académicas sin un objetivo, sino queríamos que lo que tuviéramos que decir como especialistas en diferentes áreas tuviera incidencia en políticas públicas municipales, que tuviera incidencia en eh, en la ideología en la ideología de algunos pequeños empresarios. De hecho, junto con después del colectivo, también surgió una asociación civil que se llamó Tumbo Chiapas, que en que significaba como el otro Chiapas, donde se buscó como poder crear una infraestructura regional, agroecoturística, algo más o menos así, que buscaba justamente rescatar todo este pasado histórico, pero también todos estos valores gastronómicos, culturales, identitarios que tenía la región. Eh, por, por diferentes razones, muchos de los proyectos que fueron germinados ahí en estos proyectos, hoy siguen vigentes. Eso a mí me da mucho gusto ver cómo familias que, a las que estuvimos asesorando, con las que estuvimos dando el acompañamiento, hoy siguen desarrollando esos proyectos, aunque ya no estemos como tal, como grupo, incidiendo, pero sí, sí hay pues sí hay pruebas del impacto de lo que hicimos en su momento, ¿no? Y aunque ahorita, o sea, mm, pareciera que digo que todo esto ya acabó y ya quedó como atrás, pero no, o sea, en mi caso, eh, yo en este momento pues decidí dedicarme a mi formación, o sea, me fui de nuevo a España a hacer la maestría, ahora regresé y voy a empezar de nuevo el doctorado, pero pues mi ideal o mi intención también es poder seguir pues darle seguimiento a todos estos proyectos. Creo que mi mayor aporte como académico, como historiador, es seguirme formando para poder ofrecer mejores y más herramientas pues para todo esto que ya está encaminado, ¿no? O sea, entonces, por supuesto que ha habido, creo que ese ha sido el cambio o la nueva perspectiva con la que ahora puedo abordar eh, mis temas de investigación y mi labor como historiador, no solamente como algo, como meter las narices por completo en el documento, sino también leer lo que la sociedad actual nos está diciendo, ¿no? Lo que el territorio nos está diciendo y lo que la población que vive ese territorio nos está diciendo, ¿no? Entonces, creo que más o menos por ahí va la cosa. Va la cosa.
Qué bien. ¿Nos puedes compartir así rápidamente de qué fue la investigación del cacao a nivel histórico? Ah, sí, claro. Pues como comentaba un momento, yo, para quienes no saben qué son las alcabalas eran un impuesto de origen medieval que trasladó de la península al territorio americano durante el periodo del régimen hispánico. Y las alcabalas eran un impuesto que se cobraba sobre cualquier transacción comercial de bienes, muebles, inmuebles y semovientes. Es decir, todo lo que se vendía pagaba un Brava. porcentaje de alcabala. Entonces, eh, en el siglo XVIII, que cuando ocurren las reformas borbónicas, en el cambio de dinastía, ¿no? Existe una de las principales reformas para los territorios americanos fue la reforma fiscal. La corona española durante todo el siglo XVIII pues estuvo inmersa en un montón de conflictos bélicos con todas las potencias europeas y necesitaba sacar dinero hasta debajo de las piedras, ¿no? Entonces hubo un mayor control sobre la fiscalidad. Esto se traduce para mí y para quienes hacemos historia económica en mayor documentación sobre el comportamiento del comercio. Entonces lo que yo encontré o con lo que yo trabajé fueron todos los registros alcabalatorios desde de las últimas 2 décadas del periodo colonial y a través de todos estos registros yo pude pues reconstruir las redes comerciales, identificar a las élites comerciales, a los hacendados, identificar precios, volúmenes de importación, de exportación, bueno, en este caso de las cantidades que se estaban moviendo, ¿no? Los diferentes mercados, quiénes estaban involucrados, cómo se comportaba este comercio, ¿no? Y pues una de las principales hallazgos es que a pesar de que estaba controlado por las autoridades provinciales en Tuxtla y en Ciudad Real, pues en realidad este comercio estaba más ligado a la Nueva España, ¿no? O sea, no estaba, este, no veía, no prestaba su atención en las dinámicas guatemaltecas y centroamericanas, sino estaba más preocupado por solventar el mercado novohispano. Eh, También a través de la investigación me topé con un tema que ahora desarrollé más el trabajo de máster en Sevilla, que fue la cuestión territorial, que ya desde licenciatura lo había yo eh, atisbado, pero fue más claro ahora, y es como el cacao se volvió tan importante para la región que en ese momento, cuando todavía se estaban construyendo las fronteras entre la Nueva España y el Reino de Guatemala, todo este excedente y todo este resultado del pago de contribuciones, tanto eclesiásticas como civiles, conllevaron a que tres jurisdicciones o tres espacios se disputaran el control del norte de Chiapas. Por una parte, Tabasco, por otra parte, la alcaldía mayor de Acayucan, que en ese momento pertenecía a Guatemala, perdón, a Oaxaca, Ujú. y pues la propia Ciudad Real, ¿no? Entonces hubo todo un conflicto que atravesó todos los aspectos de la vida de los pobladores y de las autoridades, o sea, eh, estuvieron envueltos autoridades civiles, eclesiásticas, tanto locales como regionales, como provinciales, incluso llegó hasta al Consejo de Indias, ¿no? O sea, a mí lo que eh, me impresionó es que este conflicto llegó a España justamente por como en un informe sobre la implantación
de las reformas en América, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema que aún no ha agotado, todavía hay mucha tela que cortar, Sin pero duda. que nació ahí, ¿no? Porque luego hubo el, un último apartado de la tesis que no, esa yo no la tenía planeada, sino surgió al encontrarme con los expedientes, fue sobre el juicio sobre el subdelegado Arriola, que justamente en él se materializaban todos los problemas de la región, ¿no? O sea, a través del juicio que le hicieron al personaje, podemos ver todo, toda la complejidad social, económica, política que existía en la región. Entonces, creo que mi aporte eh, para la historia regional eh, tanto de lo que fue el partido de Ixtacomitán como lo que y respecto a la historia regional en Chiapas, es justamente ver un espacio del cual se sabía muy poco o se sabe muy poco y empezar a ver cómo ese espacio sí tenía incidencia en la configuración territorial de todo el estado. O sea, por ejemplo, solo por decir algo, eh, la, la cabecera de la institución fiscal eh, durante el siglo XVIII, o sea, la Real Hacienda, eh, la Real Administración de Hacienda no se puso en Ciudad Real, se fundó en Tuxtla, porque Tuxtla tenía el control sobre el comercio del ganado, de la grana, del añil y sobre todo del cacao. Entonces, hay informes del intendente y de los subdelegados que dicen que la administración y la producción de las haciendas cacaoteras y de las estancias ganaderas de la región Soque eran tal se necesitaba un mayor control sobre todos esos movimientos, porque al ser un territorio disputado, pues era pues una región de nadie, ¿no? Un espacio, una frontera de nadie, donde se hacía y se deshacía sin ningún control desde las autoridades provinciales. Entonces, creo que esos ha sido como los mayores aportes y pues todavía hay mucho más que hacer. Pues esperamos en el doctorado amplíes más esta cuestión. Estaremos felices de ver esos resultados. Y si en el doctorado decides hacer otra cosa, no olvides de que ese tema está pendiente por acá. Pues la verdad, José Luis, te agradecemos mucho. Y como te comentaba, previo a entrar a la transmisión, una de las preguntas que hacemos también a nuestros invitados es que nos recomienden. Sabemos que los libros no se recomiendan, sin embargo, para la historia de Chiapas creo que hay algunos textos que son indispensables. Entonces la pregunta es esta: ¿qué libro, artículo, texto recomiendas para entrarle al tema de la historia chiapaneca? Bueno, sí, justo estaba pensando en esto. Tengo, tengo en mente dos libros. Uno, pues, que a mí particularmente me ha servido para entender, porque creo que a pesar de que su intención, o bueno, o sea, su tema su objeto de estudio es como muy claro, eh, aborda muchísimas otras temáticas. Eh, el arte de contar tributarios de Tadashi y Viqueira, porque abarca, para empezar, la temporalidad, o sea, es que todos los 3 siglos, y, y justamente habla de todos estos vaivenes demográficos, ¿no? De entender eh, la demografía no solamente como la demografía histórica no como simples estadística, Sí. sino que como el resultado de procesos sociales complejos. Y no solamente sociales, porque ahí es donde entra la otra, este, eh,
el otro libro que ahorita mencionaré es em, que todos estos procesos demográficos también tienen que ver mucho con la cuestión del clima, del relieve, del territorio, de las pestes, de las plagas, o sea, eh, a- creo que es un tema que hoy está muy vigente, y que está, pues, no de moda, pero, o sea, sí hay mucha investigación, acerca de esto hoy en día, pero eh, que creo que es algo que por mucho tiempo los historiadores pasamos por alto o no, o no nos fijamos en ello. El impacto del espacio geográfico, del entorno natural sobre los procesos sociales. A veces pensamos en esta gran división entre la historia natural y la historia humana, como si estuvieran escindidos, ¿no? Como si fuera estuvieran Una cosa disociados. aparte. Exacto, pero no, o sea, vemos que todo ese impacto que la humanidad genera sobre el espacio, se nos regresa, ¿no? Y determina procesos históricos. Entonces, con el libro de Tadashi, de Viqueira, observamos todos esos otros procesos históricos que determinaron el comportamiento de la población, y justamente el otro título que a mí justamente es algo que estoy leyendo hoy, ahora, es Bajo el crepúsculo de los insectos, clima, plagas y trastornos sociales en el reino de Guatemala, que es de Luisa Rioja, justo del director del Colmich, este, porque justamente aborda todos estos fenómenos naturales que tuvieron incidencia a finales del siglo, bueno, a finales y finales del 18, inicios del 19, y que nos hablan de cómo estos fenómenos naturales incidieron en lo social, en la producción agrícola, en las enfermedades, en la población, en la política, en cómo todas las autoridades tuvieron que enfrentar la crisis, ¿no? Y las secuelas de esas crisis, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, los temas, a mí particularmente, mezclar, bueno, tratar de converger la historia natural y la historia social es como ahora mis enfoques de mis intereses. Entonces creo que esos dos libros son esenciales para Esenciales. la historia contemporánea de Chiapas y de Centroamérica. Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Efectivamente, creo que con el tiempo vamos a dejar de ser historiadores tan cuadrados en el culto al documento y vamos a necesitar, y es una necesidad, ¿no? Iniciar a entrar a nuevas formas, a hacerlo desde otras disciplinas, con otros enfoques, claro, manteniendo la línea histórica, pero sí es necesario entender las otras cosas que están pasando y los productos nuevos y utilizar estas herramientas para desarrollar investigaciones que incidan más hacia la población. Que claro que está bonito saber la cuestión de límites, pero pues, ¿y eso para qué nos sirve? Y esa pregunta es la que, como chiapanecos, ha sido una constante. ¿Para qué sirve lo que estoy haciendo? Y todos nuestros invitados han dado una respuesta sobre eso, ¿no? O sea, nos sirve por mi territorio, por mi identidad, por mi memoria, por muchos elementos y pues estamos felices realmente de tener este ciclo con personas tan interesantes como tú y como las personas que nos han acompañado. Entonces, José Luis, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo para finalizar. No, no, de nuevo agradecerles, como les decía, la oportunidad y que me hayan tomado en cuenta. Yo,
les decía, yo los admiro mucho porque yo sé que ustedes también este, han sido, tu generación ha sido una generación eh, que ha inspirado creo que a quienes somos jóvenes y, bueno, yo todavía soy joven, me siento joven. Todavía estamos. No, quienes apenas estamos incursionando en esto, ¿no? Y ver lo lejos que han llegado y lo importante de su labor. A mí particularmente me inspira todo lo que hacen ustedes, Lidia, Jessy, Adrián, Uli, o sea, que han estado ahí, o sea, vigentes, ¿no? Todavía atentos y siendo un espacio como un espacio que está observando lo que están haciendo los historiadores, lo que se está haciendo en investigación y que está proponiendo, ¿no? O sea, una nueva forma de llegar al público no especializado, que creo que es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, por ahí en algún evento, yo proponía hacer con investigadores ya consolidados, proponía hacer una obra más divulgativa y nos decía, pero es que no somos divulgadores. O sea, y sí entiendo eso, o sea, que tal vez la carga laboral en la investigación en la Academia Mexicana es hay un campo de batalla y que ya no puedes hacer más cosas porque de por sí ya están saturados, pero si no llegamos a quienes deben llegar las investigaciones, pues nos vamos a seguir leyendo entre nosotros y pues de ahí no va a surgir nada, ¿no? Entonces, eso, o sea, igual a mí me da mucho gusto colaborar con ustedes y pues nada, desearles mucho más éxito al colectivo y a este ciclo. Vale, pues muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, para el público que nos acompaña, les recordamos que está la convocatoria para el sexto ciclo de conferencias, anotaciones y aportes para la historia de Chiapas. En esta ocasión la realizaremos de agosto a diciembre. Tenemos modalidad híbrida. Quien pueda estar presente, pues lo realizamos de forma física. Y también, pues, las ventajas que nos da la tecnología es que podemos estar desde cualquier punto del mundo. Nos quedan 6 horas. Hoy día 7 es el último día para enviar sus propuestas. Nos acaba de llegar incluso una, entonces agradecemos mucho a las personas que se han sumado a esta convocatoria y los invitamos a los que todavía están ahí pensando lo que terminen de formularla y nos la manden. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.